Hola, estamos aquí para presentar las ecuaciones para la solución del Twin Prime Theorem. Esta es la segunda parte de la explicación a la solución del teorema, donde estamos añadiendo ecuaciones para aportar a la solución. Vamos a empezar con las ecuaciones para la proporción de prime terms por gap. ¿Ok? ¿Cuántos prime terms de promedio hay por gap? Para gaps consecutivos. Lo que queremos es hacer es una ecuación de cambio, ¿no? De cómo va cambiando entre un gap formado por primos con separación de 2 a otro gap formado por primos de separación de 2, o ya sea de separaciones de 10 o de 30 o de 40. Pues las ecuaciones estas van a aplicar como tal. Si vemos aquí, esta es la ecuación ya simplificada. Pues no lo utilicé en el escrito. En el escrito yo fui calculando los gaps uno por uno, porque lo quise hacer de esa manera, pero luego puse esta ecuación más adelante. Y con esta ecuación vamos a poder saber cómo evolucionan los gaps y cómo aumentan o disminuyen la proporción de prime terms por gap en, en los diferentes tamaños y tipos de gaps, ¿verdad? Todos los gaps dependen de cómo se crean, dependiendo cuánto es la separación entre los primos, cuya diferencia de cuadrados va a formar la longitud del gap. ¿Okay? Una vez empezamos a calcular, eh, obtenemos las siguientes ecuaciones. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones para gaps de más 2, más 4, más 6, más 8. No, perdón, más 10. Los de más 8 no la calculé como tal, pero es fácil de calcular. Lo único importante de esto es cuando hay un punto de inflexión donde en vez de decrecer la cantidad de prime terms por gap, pues aumenta, ¿verdad? Y vemos que pues, en los gaps ya de aquí de más 2 y más 4, pues la cantidad de prime terms por gap disminuye y ya en más 6 empieza a aumentar ligeramente, en los demás 10 aumentan más. Eso quiere decir que después de más 6, cuanto más grande sea la separación de los primos que forman los gaps, eh, la ecuación va a tener un aumento más pronunciado, aunque como podemos ver todas las ecuaciones convergen. Eh, eh, o sea, quiere decir que cuanto más alto vayamos en los números primos, menor va a ser la diferencia en el cambio, ¿no? Menor va a ser el cambio como tal. Y para ello tenemos que estudiar también qué quiere decir converge, porque estas ecuaciones convergen, pero estas ecuaciones son repetitivas. Una cosa es que esta ecuación converja, otra cosa es que los factores de esta ecuación que se repiten y se multiplican una y otra vez convergen. Y son dos maneras de converger diferentes, ¿no? Eh, pues aquí tenemos el factor cumulativo, que son un factor que son muchas multiplicaciones de este factor que tenemos aquí. Pero aquí son muchas multiplicaciones de ellos con diferentes números primos. Según vas subiendo a los números primos, los números consecutivos de números primos van a hacer diferentes gaps y van a empezar a acumularse todos estos factores. No acumularse, sino es una multiplicación, ¿no? Es una multiplicación de todos estos factores y eso va a afectar la proporción de prime terms por gap, va a afectar también, esto afecta la proporción de prime terms por ciclo, ¿no? En los ciclos. Eh, y pues como tú ves, si vemos aquí, en esta parte de aquí, en los números primos reales, vamos viendo cómo disminuye. Y rápidamente se va a ir acercando a cero, nunca va a llegar a cero, obviamente, pero va disminuyendo grandemente. Sin embargo, el cambio, estoy hablando del cambio, si cogemos los mismos números, aunque estos no son números primos reales, porque aquí ya no serían números primos todos ellos, pero los gaps son los mismos que en este lado de acá, pues aquí vemos cómo ya la disminución
es menor. Cuanto más alto vayas, más lento es la proporción de cambio. Lo que pasa es que pues ya en este momento, cuando llegas a los 10.000, verdaderamente si tú multiplicas esto por todos los factores que vinieron antes del 10.000, todos estos factores que vinieron antes, pues va a estar en .00000. Va a ser bien chiquitito, ¿no? Lo cual dice que la proporción de prime times por el ciclo correspondiente cuando llegas al 10.000 pues es bien pequeña. Sin embargo, si coges la ecuación nada más de Pn menos 4 dividido entre Pn, pues ves que converge rápidamente. Va convergiendo a 1, ¿no? Pero la acumulación de estos factores es diferente, porque va convergiendo a 0, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es este factor mayormente, y ver cuándo llega el punto en donde ese cambio cada vez va a ser menor y cómo lo contrastamos contra el cambio que se produce cuando aumentan los prime times, que empiezan a producir gaps cada vez más y más grandes. La unión de esto con los gaps, con la ecuación de los gaps, es lo que hicimos antes en las ecuaciones que vimos en el slide anterior, y eso es lo que determina cómo van a evolucionar los prime times en los gaps y en los ciclos. En las ecuaciones anteriores vimos cómo las separaciones de primos afectan la proporción de prime times por gap. Aquí en esta slide estamos estudiando las separaciones de primos de 2 únicamente, como si todos fuesen separaciones de 2 consecutivamente. Obviamente eso no puede ser porque el 21 no es un primo, el 27 tampoco, el 33 tampoco, pero lo que nos interesa es ver cómo se comportan matemáticamente esas separaciones cuando calculamos, no importa que no sean primos, calculamos el factor, calculamos sus prime times por gap y cómo se van comportando, ¿no? Y efectivamente, tal y como nos dicen las ecuaciones, los prime times por gap van disminuyendo y el factor va convergiendo rápidamente, ¿no? Aquí tenemos la progresión pues, de ya separaciones de 10. Sabemos que las separaciones de 10, según las ecuaciones que estudiamos, pues va a aumentar los prime times por gap. Como ven, van aumentando en esta columna. Y aquí tenemos separaciones de 10, aunque no son primos. Vuelvo a repetir, lo que nos interesa es ver cómo matemáticamente afectan separaciones de 10 cuando creamos gaps con esas separaciones, aunque no sean primos. Y vemos que el factor disminuye también y va a ir disminuyendo, un poquito más lento que cuando estudiamos las de separaciones de más 2, pero importantemente los prime times por gap aumentan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las ecuaciones de prime times por gap, que están incluidos el aumento del tamaño de los gaps versus el factor que siempre disminuye, el factor cumulativo que siempre disminuye, pues va a llegar un momento en que, bueno, en estas ecuaciones, ¿verdad? Pues va a ir aumentando los prime times por gap porque la ecuación de los gaps domina sobre este factor, ¿no? Esa ecuación hace que aumente. Quiere decir que el aumento de los gaps debido al aumento en tamaño de prime times es más importante o influye más que la disminución que produce este factor. Ya vemos aquí, pues ya con la composición de números reales, podemos ver cómo se comporta el factor y podemos ver una fluctuación también en los prime times por gap. Fíjense que cuando ocurren gaps grandes, como el de 1488, pues los prime times por gaps de repente, pum, aumentan mucho a 1.36. Eso es lo normal. Sabemos que, y eso es lo que vamos a estudiar en los próximos slides,
Pues porque sabemos que el aumento del gap lo que va a hacer es que aumente la proporción de prime times, y eso vamos a verlo ya pronto en los próximos slides. Bien, aquí tenemos 8 ciclos y cada ciclo está representado por esta línea, ¿no? Por cada línea. Vemos que cada línea vertical son prime times y hay flips, por ejemplo. Esta línea de aquí sube hasta aquí y aquí hay un flip, porque aquí ya no hay prime time, o sea que ocurrió un flip. Y en esta pues también ocurrió un flip, ¿no? Y en esta también. Recuerden que todos los ciclos empiezan desde cero, o sea, verdaderamente este flip va a continuar aquí junto con los demás. Esto, lo que pasa es que esto representa el cuadrado donde empieza a ser efectivo el ciclo, ¿no? Pero pues cada línea que se corta pues es un flip, y todas las demás líneas son prime times que llegan pues hasta el ciclo que lleguen, ¿no? Vamos a ver que aquí tenemos del ciclo 1 un gap, y este es el gap, con el tamaño del gap sería de aquí hasta aquí. Y luego viene el ciclo 2 y tiene este gap. Luego viene el ciclo 3 y tiene este gap. Fíjense que aunque hay una disminución de prime time según tú vas subiendo de ciclos, si viene un gap bien grande, coge muchísimos más prime times que se reflejaría en la línea de números reales. O sea, la proporción de prime times va a aumentar porque el gap aumenta mucho de tamaño, y lo que pasa es que empieza a coger prime times de todo el ciclo. Cuanto más grande el gap, más prime times del ciclo va a coger. Recuérdense que en el ciclo no va a haber todos los flips que hay en los siguientes ciclos que le van a preceder a ese. Por lo tanto, la proporción de prime times es más grande en los ciclos. Cuanto más grande el gap, más prime times van a poder aparecer en ese gap. Mayor va a ser la proporción de prime times por gap. Pues en este graph tan grande, pues aparecen un montón de prime times. Claro, esto no es real. Esta proporción de prime times no son sacados de ciclos calculados ni nada así. Es simplemente un ejemplo para darse cuenta que cuanto más chiquito sea el gap, menos prime times pudieran aparecer, y más posibilidades hay de que no aparezca ningún prime time en ese gap, ¿no? Vamos al siguiente slide. En este slide vemos la misma gráfica que en el slide anterior, y vamos a volver a remarcar cómo interactúa esta ecuación de aquí con esta ecuación de aquí. Como vimos en las ecuaciones anteriores, cuanto más grandes son los números primos y más distancia hay entre los primos, los gaps que se van a formar van a aumentar su proporción de prime times, porque esta ecuación, vamos a decirlo así, va a dominar sobre esta ecuación. Si los gaps son bien pequeños y consecutivos, pues la proporción de prime times va a ir disminuyendo. Pero sabemos que los números primos siempre van a aumentar en tamaño, por lo tanto, aunque lo hacen de forma irregular, la distancia entre los números primos aumenta. Pero cuando trabajamos con números primos no todo es constante, por lo tanto, si tenemos el gap aquí del ciclo 1, no sabemos si la proporción de prime time, supongamos que es mayor de 1, de este gap se va a terminar reflejando en el gap algún prime time, porque pues, los ciclos pueden tener cantidades grandes de números, inclusive sin primos, no de prime time, sin primos. Y pues, aunque este gap a lo mejor tiene una proporción de prime times mayor, de 1 o una proporción de prime times de 0.5 o de lo que sea, esa proporción es calculada por el número de prime times del ciclo dividido entre el largo del ciclo. Lo que estamos calculando es por esa longitud de gap cuántos prime times debieran de haber en proporción, ¿no?, a todo el ciclo. Y como los números primos acabamos de decir que no se comportan de manera constante, no sabemos si aquí a lo mejor no se reflejan. Entonces, ¿cómo vamos a probar que los prime times se van a reflejar en los gaps, por lo tanto en la línea de números reales,
si podríamos hacer la misma aseveración para el siguiente gap y el siguiente gap y el siguiente gap, que a lo mejor no se terminan reflejando ahí los prime times. Pues viene siendo que todos los ciclos están unidos. El segundo ciclo es el ciclo primero más flips adicionales, y el tercero es igual que el ciclo segundo más flips adicionales. Entonces cuando termina este gap y empieza el gap del ciclo 2, sabemos que ese gap del ciclo 2 está compuesto del siguiente tramo del ciclo 1, de cuando termina el gap del ciclo 1. Es un tramo diferente al primero. Si en el primer tramo no se reflejaron prime times, este siguiente tramo no va a tener la misma exacta composición del primer tramo, por lo tanto pudieran reflejarse ahí. Eventualmente en todos los tramos del ciclo 1 se van a terminar reflejando toda esa composición de prime times. Supongamos que tampoco se refleja ninguno en el ciclo 2, en el gap del ciclo 2, ¿verdad? Pues entonces viene el gap del ciclo 3, y ese gap del ciclo 3 otra vez va a estar compuesto por el siguiente tramo del ciclo 2, que también ahí está el siguiente tramo del ciclo 1. Por lo tanto, si no se reflejaron en estas partes de aquí, pues va a ser más propenso a que por fin se reflejen los prime times en ese gap del ciclo 3. Y así sucesivamente con todos los gaps. Y como sabemos que según las ecuaciones y según la data que tenemos sobre los números primos hasta billones, ¿verdad? Los cálculos que yo he hecho pues nos da que sí van a subir los prime times en todos los gaps subsiguientes, inclusive en los gaps formados por distancias de primos de tan solo 2. También eso, ¿por qué? Porque son afectados por todos los gaps anteriores y porque también está creciendo los números primos siguen creciendo, ¿no? O sea que la distancia de los gaps formados por distancias de 2 entre primos también va a crecer. Pues como sabemos que van creciendo la proporción de prime times por gap, y sabemos que todos los gaps van a ser tramos adicionales de los ciclos anteriores, en algún momento se tienen que reflejar esa proporción mayor que compensa a las que no había, ¿verdad? Donde no había prime times, donde no se reflejaron, va a tener que venir los tramos donde sí se reflejan los prime times. Si estos argumentos de tramos lo llevamos al infinito, es imposible que no se reflejen los prime times. Y eso lo vamos a ver en otra ecuación más adelante. Pero el comportamiento de tramos, donde los gaps siguientes son formados por tramos que pertenecían a la composición de los gaps anteriores, ¿verdad? Obliga a que en algún momento se tengan que empezar a reflejar los prime times en los gaps. Es un poco, no es tan difícil de entender, pero es un poquito complicado de explicar, ¿no? Quizás más adelante encuentre maneras de cómo explicarlo mejor. Así que vamos al siguiente slide. Vamos a ver en este slide cómo se comportan los gaps formados por separaciones de 2 si estuvieran separados y no hubieran, y suponiendo que no calculamos o no tomamos en cuenta los gaps que se podrían formar por otras separaciones de primos entre ellos, ¿no? Entonces, pues calculamos como si tuviéramos el número primo y el número primo más 10 de esos gaps que estamos suponiendo que tenemos, ¿verdad? Y aquí tenemos la ecuación del primer gap formado por el número primo, que tiene una separación de 2 con el siguiente número primo. Pero luego tenemos el siguiente gap formado por el número primo 10 unidades más arriba que el primer primo que calculamos en
ecuación, por eso está aquí el número primo más 10, ¿verdad? Y esas dos ecuaciones hacemos la proporción entre ellos y obtenemos esta ecuación. Y vemos aquí que esto definitivamente va a ser mayor que 1 y es bastante grande. Porque verdaderamente tiene que haber otros gaps entre ellos. Pero como no los hemos tomado en cuenta, pues entonces la proporción se convierte en una proporción ya mayor que 1, ¿no? Considerablemente mayor que 1. Eso nos muestra que es la acumulación de multiplicaciones de los factores Pn menos 4 dividido entre Pn que hace que suba o bajen la proporción de prime times por gap cuando es tomada en cuenta también esto, la longitud de los gaps. Cuanto más largo sea el gap, porque más distancia entre los primos, pues domina a estos factores y hace que las ecuaciones sean mayor que 1, ¿verdad? Eso lo calculamos ya en las ecuaciones anteriores, eso ya se puede entender. Pero por esto es que podemos probar que hasta en los gaps que son formados por primos con separación de 2 únicamente, también pueden llegar a subir los prime times, porque depende de la evolución de los gaps anteriores. ¿Okay? Vamos, siguiente slide. Y aquí pues tenemos el ejemplo de eso mismo, ¿no? Tenemos un gap de 2, de 55 a 57. Estos no son números reales. Los primeros sí son reales, son dos números primos, pero no son reales. 55 no es primo, y algunos de ellos no son primos, ¿no? Pero entonces puse, fíjate, un gap de 2 y lo otro gap de 2 aquí, ¿ok? Y aquí tenemos la proporción de prime times por gap en esa columna. Y como fíjate que como aquí hay de 55 a 57 hay 2, pero luego en el siguiente hay 10, más 10, y luego hay más 20, y luego hay más 6. Nada más con esos gaps, de esas distancias bastante más grandes, fíjate que de punto 3 sube a punto 45 la proporción de prime times por gaps. O sea, que estamos viendo que si hay una cantidad grande entre primes formados de 2 o de 4, de gaps formados por separaciones de primos más grandes de 8, 10, 20, 30, 40, pues eso afecta los prime times por gap en todos los gaps, incluyendo los gaps de más 2 y de más 4. Siguiente slide. Para entender esto, pues vamos a suponer que tenemos una distancia de 100 y vamos a comparar la evolución de los factores de Pn-4, ¿verdad? Para cada primo, con la evolución del largo de los gaps, que es esta ecuación de aquí. Entonces tenemos dos composiciones, una que tiene gaps de más 2, más 4, más hasta todos estos. Los más grandes son de más 10 y más 8, para un total de 100, contra la segunda composición que solo tiene estos gaps, estos 5 gaps, para un total de 100 también. ¿Y qué pasa con ellos? Pues vemos aquí que la cantidad de gaps que hay aquí y la cantidad de gaps hay aquí abajo. Esta es la composición 1, esta es la composición 2. Esta composición 2, que tiene tan poquitos gaps con separaciones tan grandes, únicamente tiene 4 factores. Y los gaps van a ser de tamaños grandes por las separaciones. Pero esta composición tiene desde el 1 hasta el 18. O sea, tiene 18 factores. Y como ya hemos visto, cuanto más factores, más decrece la proporción de prime times por largo de ciclo. Por lo tanto, eso es lo que afecta a la ecuación de prime times por gap que pudieran disminuir, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo los flips son limitados cuando Pn va creciendo, ¿no? Cuando los números primos se van haciendo más grandes. Recordamos que todo gap pues es hecho por la diferencia de cuadrados de los números primos consecutivos. Y tenemos Pn más 1,
Pn más 1, el cuadrado de ellos, la diferencia del cuadrado de ellos hace la longitud del gap y crea el gap en un tramo determinado de la línea de números reales. Para que haya flips dentro de ese gap, pues van a tener que ser multiplicaciones de Pn por otro número que sea mayor que Pn más 1. Entonces, tendremos que igualar entonces el cuadrado de Pn más 1, donde Pn más 1 lo vamos a designar como Pn más x, ya que viene siendo el mismo número primo más una distancia, la distancia entre ellos vendría siendo x al cuadrado, y lo igualamos con el número primo, Pn, multiplicado por otro número que va a ser Pn más x más una distancia y desconocida, ¿no? Que va a ser un número mayor que Pn más x, pero que al ser multiplicado por Pn va a ser menor que el cuadrado de Pn más x. Entonces lo estamos igualando. Sabemos que tiene que ser menor, pero lo estamos igualando, ¿ok? Y estamos haciendo este cálculo con este número Pn más x más y, que no necesariamente va a ser un número primo. Queremos ver qué número, hasta qué número multiplicados quedan por debajo del cuadrado de Pn más x, que es el cuadrado de Pn más 1, recuerden. Esa ecuación, pues sabemos que Pn y Pn más 1 son números primos consecutivos. Y Pn más 2, pues no necesariamente tiene que ser un número primo consecutivo, puede ser decimales y eso, y luego redondearlo, ¿verdad? Podría llegar a ser un número con decimales y luego redondearlo. Si simplificamos la ecuación, nos da esta ecuación. ¿Cómo igualamos que y sea igual a un número para que esta multiplicación sea igual al cuadrado de Pn más x sea igual al cuadrado de Pn más 1? Pues podríamos hacer 0 a ese incremento, lo cual no nos interesa, porque haciéndolo 0 pues vendría siendo el mismo Pn más x. O podríamos fijarnos en esta parte de la ecuación, donde cuanto mayor sea el número primo, más pequeño va a ser este factor. O sea que y va a ser igual a x. Porque si tachamos aquí, si tacháramos aquí, si esto se fuera a 0, pues entonces tendríamos y igual a x. Entonces si tenemos y igual a x, de hecho cuando digo es todo este término, o sea, todo este término se va a 0, pues y sería igual a x, ¿no? Así que cuando Pn va al infinito, si sustituimos en esta ecuación de aquí de Pn más 2, sustituimos y es igual a x, entonces tendríamos que Pn más 2 tendría que ser igual a Pn más 2x. Lo que quiere decir eso es que todo número primo que haya menor a Pn menos 2x o Pn más x va a producir un flip que va a estar dentro del gap. ¿Pudiera haber números mayores que Pn más 2x que producen un flip? Sí, porque tendríamos que ver qué resultado daría esto. Pero sabemos que cuanto más grande sea Pn, sabemos que esto más va a tender a 0 y más va a reducir esa posibilidad. Lo importante de esto es que los flips están siendo limitados cuanto más grande sean los números primos, y que los gaps cada vez crecen más, ¿no? Recordemos también que los flips de esta ecuación no necesariamente son flips de prime tens,
Son flips de cualquier número primo que haya en ese gap. O sea que los flips de primetimes van a ser menor, va a ser una porción de esos flips. Pero vuelvo a repetir, todos los números primos entre estos dos serían la cantidad de flips. Si hay 5 primos, serían 5 flips. Si hay 4, 4 flips. Pudiera haber alguno por encima, pero cuanto más crezca los números primos, más se va a limitar a esto. ¿Ok? Así que vamos al siguiente slide. Y bueno, aquí tenemos data. El site lo puse en el escrito, ¿verdad? El site del cual lo estoy sacando, que es uno de los sites que he visto que tienen mayor información sobre los números primos a grandes números. Aquí estamos en los billones ya. Y vemos, mira, que del 207 al 223 pues hay 15 de separación, al 41 18, al 71 30, aquí hay 18, y van aumentando. De hecho, puedes ver separaciones muy grandes también. Mira, esta de 1699 a 1759, que ahí estamos hablando ya de 60 de separación. Esta de aquí. Pues las separaciones empiezan a ser muy grandes, y según los estimados que yo hice, pues definitivamente todos los gaps, inclusive los gaps de más 2, van a empezar a crecer proporcionalmente en prime times. En un futuro haré esos cálculos. Pues yo verdaderamente no tengo equipo para hacer cálculos grandes, ni hacer cadenas de cálculos, ni nada, porque lo hago todo básicamente con mi mente. He hecho todo esto, ¿no? Escribiendo muy poquito escrito en papel, más que cuando voy a escribirlo todo. Y no uso programas más que Excel, es lo único utilizado. Y para números tan grandes y hacer una cadena gigantesca de eso, pues verdaderamente se tendría que hacer con otras herramientas, un laboratorio de matemáticas o algo así. Pero lo importante es lo siguiente sobre esto, pues que empíricamente podemos llegar a ver estas proporciones, y sabemos que según el comportamiento de los ciclos, esas distancias entre primos solo van a crecer, porque los ciclos se repiten, y lo que viene en adición son flips, o sea que nunca decrecen, y eso lo hemos visto ya en el estudio. Y la otra cosa que tenemos es que no sabemos cómo van a crecer esas distancias entre primos. Por lo tanto, por eso es que no podemos hacer una fórmula exactamente de cómo van a crecer la proporción de primetimes en los gaps. Sabemos que crecen, pero no sabemos exactamente cómo, porque no sé cuántos gaps de más 20, de más 30, de más 100, de más 220 van a ir apareciendo, cómo van a ir apareciendo, aunque sí te podemos tener una idea, porque las partes finales y principio de los ciclos es la acumulación de primos, y crean unos gaps sin primos grandes, y eso se va aumentando. Pero esos no son los únicos flips que ocurren. Los flips ocurren también en medio de todos los ciclos, ¿no? Y se van acumulando, es como una piscina que se va acumulando, se va haciendo más grande, pero no tenemos la ecuación para describirlo como tal. Por lo tanto, cómo evoluciona esa ecuación, pues está fuera de nuestro alcance hasta el momento. Pero sí sabemos que una vez todos los gaps empiezan a crecer en proporción de primetimes por gap, pues no van a volver para atrás, no van a decrecer. Y sabemos que se van a repetir. Y cada repetición va a ser a primos más grandes, por lo tanto van a ser gaps más grandes que van a crear, y por lo tanto mayor proporción de primetimes, ¿no? Pero eso habría que estudiarlo, y habría que adentrarse más eso en un futuro. De hecho, quiero publicar esto ¿verdad? Para darlo a la comunidad científica y que esté disponible. Siguiente slide, vamos. Pues, y llegamos a la conclusión, y tenemos esta ecuación que es súper importante. Esta ecuación describe
toda la proporción de prime times por gap para toda distancia entre números primos, ¿verdad? Y esta ecuación nos dice que cómo se comporta este factor versus esta ecuación de los gaps. Cuanto más grande va a ser los números primos, esta ecuación va a ser más dominante que esta, mientras esta ecuación hace que los prime times por longitud de ciclo disminuyan, o sea, los prime times por longitud disminuyen debido a esta ecuación. Esto hace que los gaps cada vez sean más grandes y compensen esa disminución, sino no solo la compensen, sino que la superen, ¿no? Y cada vez más prime times empiezan a ver dentro de los gaps, en proporción, siempre. Eso sería más que suficiente para probar el teorema, a mi entender. No sé qué dirán los matemáticos profesionales, pero para mí intelectualmente es más que suficiente porque, pues, si la proporción de prime times va aumentando hasta que eventualmente va a ir convergiendo cada vez más a ser un cambio menor, ¿no? Pues al infinito tienen que reflejarse prime times en los gaps. No solo eso, sino también que explicamos el análisis de los tramos, que si no aparecen en un gap, los prime times va a hacer que otros gaps sean más propensos a que aparezcan y necesariamente van a tener que aparecer. O sea que esto no es una cuestión de que tú tengas un porcentaje de prime time por gap de 20%, 80% en cada gap al infinito, no, ni siquiera eso, sino que debido a los tramos y debido a que todos los ciclos van unidos, si no aparecen muchos prime times en un lado, tienen que estar apareciendo en otras porciones de los ciclos siguientes, por lo tanto, tienen que estar apareciendo en los gaps también. Tenemos aquí los ejemplos de las diferentes ecuaciones de más 2, más 4, más 6, más 10, pero hemos hecho más ejemplos y esta ecuación que pues si sumamos los prime times de cada gap, cuando vamos al infinito va a ser un número infinito de prime times y por largo pues vamos a tener infinitos gaps que tienen proporciones de prime times y que nunca van, lo importante es que nunca van a desaparecer, nunca va a ser cero. No solo eso, sino volvemos a la cuestión de los tramos, que obliga a que esas proporciones eventualmente aparezcan. Con los flips cada vez disminuyendo, sabemos que, según esta ecuación, hay menos flips que prime times aparecen en los gaps, porque la proporción de prime times va aumentando. Verdaderamente yo lo expreso de una manera intelectual. Yo no soy un matemático profesional ni nada así, pero quizás esto pueda ser expresado y rearreglado un poco, ¿no? Pero creo que soy claro en los argumentos y en las ecuaciones que prueban el, el teorema como tal. Gracias por ver el vídeo y bueno, espero feedback, que me dejen saber qué opinan sobre esto y gracias por verlo.